y dice, un jet vuela a altitud constante. En el instante t1 igual a 0, tiene componentes de velocidad en el eje X de 90 metros por segundo y componente de velocidad en el eje Y de 110 metros por segundo. En un tiempo t2 igual a 30 segundos, las componentes son en el eje X la velocidad de menos 170 metros por segundo y la componente Y del vector velocidad igual a 40 metros por segundo. A. Dibuje los vectores de velocidad en t1 y en t2. ¿En qué difieren? Para este intervalo calcule b. Las componentes de la aceleración media y c. La magnitud y dirección de esta aceleración. Bueno, lo primero que hacemos es anotar cuál es la incógnita que nos pide en el punto A dibujar los vectores de velocidad en t1 y t2, y lo segundo que hacemos es anotar todos los datos que nos da el ejercicio. Nos dice que en el tiempo t1 el vector velocidad tiene componente en el eje X de 90 metros por segundo y en el eje Y de 110 metros por segundo. En este caso lo ponemos como un vector. Y en el tiempo t2 igual a 30 segundos nos dice que la componente en X del vector velocidad es igual a menos 170 metros por segundo y la componente en el eje Y del vector velocidad es igual a 40 metros por segundo. Ahora que tenemos ya las componentes de los dos vectores de velocidad, que son los datos, dibujamos un sistema de coordenadas de la velocidad en el eje Y y la velocidad en el eje X y graficamos. La componente X de la velocidad es 90 metros por segundo, más o menos 75, 90 por acá. Y la componente Y de la velocidad en el tiempo 1 son 110 metros por segundo. Subimos de 90 metros por segundo hasta 110 metros por segundo, más o menos por acá más o menos. Y trazamos el vector velocidad v sub 1. Ahora para graficar el vector velocidad 2 nos da la componente en X igual a menos 170 metros por segundo. Estamos más o menos por acá, menos 170. Y componente de velocidad en el eje Y de 40 metros por segundo. Más o menos por acá. Y obtenemos el vector de velocidad en el tiempo 2. B. Las componentes de la aceleración media. ¿Cuál es la aceleración media? Tenemos los datos y buscamos qué ecuación une los datos que tenemos con la incógnita que tenemos, que en este caso es la fórmula de aceleración media. En la variación de velocidad en el eje X dividido el intervalo de tiempo, esto es la componente de velocidad en el eje X en el tiempo 2, que es menos 170 metros por segundo, menos la componente de velocidad en el eje X en el tiempo 1, que es 90 metros por segundo, dividido el tiempo 2, que es igual a 30 segundos, en el tiempo 1, que es igual a 0 segundos. Reemplazamos por el versor Y más la componente de velocidad en el eje Y en el tiempo 2, que es igual a 40 metros por segundo, menos la componente de velocidad en el eje Y en el tiempo 1, que son 110 metros por segundo, dividido t2, que son 30 segundos, menos 0 segundos, que t1 por el versor j. Acordémonos que el versor Y y el versor j nos dice que es la componente del eje X y esta es la componente del vector en el eje Y. Ahora saco esta cuenta y me da que menos 170 metros por segundo menos 30 metros por segundo dividido 30 segundos es igual a menos 8,7 metros por segundo al cuadrado por el versor Y más 40 metros por segundo menos 110 metros por segundo dividido 30 segundos me da menos 2,3 metros por segundo al cuadrado por el versor J. Y lo podemos dejar así o escribir que la componente X de la aceleración media es menos 8,7 metros por segundo al cuadrado y la componente de aceleración media en el eje Y
en menos 2,3 metros por segundo al cuadrado. Ya obtuvimos las componentes de la aceleración media. Ahora nos pide la magnitud y dirección de esta aceleración. Esto es la magnitud de la aceleración media y el ángulo alfa que forma con el eje X positivo, o el eje que nosotros tomamos como referencia. Calculamos entonces la magnitud de la aceleración media igual a la componente X de la aceleración media elevado al cuadrado, que era menos 8,7 metros por segundo al cuadrado, más la componente y del vector de aceleración media elevado al cuadrado, que es menos 2,3 metros por segundo al cuadrado, elevado al cuadrado. Sacamos esta cuenta y nos da que la magnitud de la aceleración media es 9 metros por segundo al cuadrado. Fíjense que nos da positivo. Siempre la magnitud es una cantidad positiva, más allá que las componentes del vector de aceleración media sean negativas. Ahora lo que nos pide es calcular el ángulo alfa. Esto lo hacíamos con la función tangente. La componente y de la aceleración media es menos 2,3 metros por segundo dividido la componente x de la aceleración media, que es menos 8,7 metros por segundo al cuadrado. Sacamos a la inversa de tangente de este cociente y nos da que es 14,8 grados. Pero tenemos que interpretar qué nos está dando la función tangente. Tenemos que la aceleración en el eje X es negativa, o sea que estamos en el segundo o tercer cuadrante. Y la aceleración en el eje Y es negativa, entonces estamos en el tercer cuadrante. Como estamos en el tercer cuadrante, hay que sumarle a 14,8 grados 180 grados. Y nos da que el ángulo alfa de la aceleración es 14,8 grados más 180 grados y esto igual a 195 grados. Siempre para interpretar cuál es el ángulo alfa tenemos que dibujarlo o analizar en qué cuadrante se encuentra el vector para saber qué ángulo nos está dando la función tangente. Eso fue todo. Si te sirvió el video dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.